la presunción de inocencia y la defensa técnica legal de los intereses del acusado y de la víctima. El principio de presunción de inocencia es una garantía procesal irrenunciable para todas las personas acusadas de un delito, consagrada expresamente en los artículos 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta exposición participarán también mis colegas y socios Juan Bruno Vilchis Cuevas y Filemón Amado Montalbán López. Principio de presunción de inocencia que se hace recaer en las autoridades encargadas de la persecución penal y quien formula la acusación, la acción de investigar y recolectar el material probatorio incriminatorio que sea apto y suficiente para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que cometió el delito por acción u omisión, la identificación del acusado, el grado de participación y conduzcan al esclarecimiento de los hechos, mejor dicho, la verdad legal para lograr su captura, procesamiento y sentencia condenatoria buscada. Ya que resulta inadmisible hacer recaer en el acusado la carga de demostrar su inocencia, pues ésta se presume inicialmente, en tanto no se demuestre lo contrario. Estado jurídico de inocencia o de no culpabilidad que acompaña al acusado desde la realización del delito y que debe ser conservado durante las etapas de investigación y juicio hasta que se destruyan definitivamente sus efectos, con la aportación del material probatorio capaz y válido para demostrar la existencia del delito y su culpabilidad como garantía procesal de la correcta actividad judicial. La presunción de inocencia también exige que las sentencias de condena y la pena a imponer al sentenciado, en el cual se destruye la presunción de inocencia del acusado, debe contener con precisión una explicación comprensible y racional de los medios de prueba incriminatorios en que el juez o el tribunal valoró de acuerdo con la sana crítica racional que existen en la carpeta de investigación como razones lógicas que permitieron apreciar y confirmar la existencia del delito y la culpabilidad del acusado. Su realización, destacándose cualquier duda razonable y calificar como inadmisibles las manifestaciones del acusado o su defensa técnica legal. Requisitos indispensables y exigibles también para el dictado de las sentencias de absolución o no autor culpable, como resultado de los argumentos expuestos por la defensa técnica legal. Conforme a lo expuesto, es preciso advertir que la actividad probatoria destinada a destruir definitivamente la presunción de inocencia debe practicarse respetando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, en condiciones que permitan a la defensa técnica legal contradecir los hechos descubiertos y probados mediante un relato alternativo, si éste es realizable. Exigencia ineludible para hacer efectivo el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Además, eliminar la mínima duda razonable de que el acusado es culpable. La duda razonable o insuficiencia probatoria, entendida como la existencia de incertidumbre racional sobre la existencia del delito y o culpabilidad del acusado, solo puede surgir en aquellos casos en los que la confrontación entre las pruebas incriminatorias y las inculpatorias alegadas por la defensa, disponibles en la carpeta de investigación, generan una incertidumbre racional en cuanto al cómo sucedieron los hechos narrados en la acusación. En cualquier asunto penal, el material probatorio puede estar formado por pruebas directas y pruebas indiciarias o indirectas, de naturaleza idéntica a la prueba de presunción judicial. Así, la facilitación probatoria a través de la prueba indiciaria puede ser utilizada válidamente tanto para acreditar la responsabilidad penal del acusado
como su inocencia. En atención al antedicho escenario, la presunción de inocencia también exige que la víctima u ofendido del delito, en defensa de sus derechos e intereses legítimos, a través de su asesor jurídico público o privado, con el fin de descubrir la verdad legal, debe aportar una descripción comprensible, exhaustiva, ordenada y precisa de las circunstancias de modo, lugar y tiempo sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos históricos que crearon el delito y la forma de participación del acusado, con base en el material probatorio incriminatorio que los respalda y dan sustento a los elementos constitutivos exigidos para la existencia del delito denunciado. en todo caso, es importante dejar establecido que la víctima u ofendido del delito contará con el asesor jurídico que elija, quien deberá vigilar que las actuaciones y determinaciones del Ministerio Público estén apegadas a derecho, suplir sus deficiencias y omisiones, producto de exceso de trabajo, rezago, falta de diligencia, capacitación, estudio, conocimiento del derecho y falta de recursos materiales y personales para desempeñar su cargo en forma eficiente. Incluyamos la pérdida de tiempo que representa la lectura de denuncias o escritos ambiguos, incongruentes e incomprensibles, y por consiguiente inatendibles, por carecer de la argumentación y medios probatorios que le permitan identificar y verificar si los hechos y el resultado que la víctima u ofendido le atribuye o imputa al acusado, de ser ciertos, son o no constitutivos de delito. Debido a las consecuencias y efectos negativos que recaen en el acusado, cuando se produce la destrucción definitiva de la presunción de inocencia, corresponderá directamente al acusado y a su defensa técnica legal, en la medida de lo posible, demostrar con los medios de prueba de los que se disponga una duda razonable de que el acusado no es culpable. Si el material probatorio no da lugar a duda, aparecerán las consecuencias jurídicas de la sanción penal para el acusado. El derecho que se le reconoce al acusado a guardar silencio y a no incriminarse, negando los hechos narrados en la acusación, no es absoluto en aquellos casos en los cuales existen pruebas incriminatorias de la existencia del delito y de su culpabilidad, porque una vez destruida definitivamente la presunción de su inocencia, le es exigible dar una explicación de su comportamiento, que solamente él puede proporcionar. En tal supuesto, si el acusado decide refugiarse en el silencio total y no dar la explicación exigida, tal estrategia de defensa cerrará la eficacia de las atenuantes y la duda razonable y tendrá la virtud de servir como dato válido de su culpabilidad en la realización del delito que se le endilga y reafirmará los hechos probados y la valoración de las pruebas incriminatorias vertidas en la acusación, porque la única explicación razonable es que los hechos sucedieron de la forma reseñada en la acusación. deducción que responde a las más elementales reglas de la lógica y la experiencia. La situación puede cambiar. Si existe una explicación creíble y favorable a su defensa, que pueda llevarlo a la absolución o disminuir sus efectos, lo lógico sería darla aportando las pruebas de descargo, demostrando la existencia de un atenuante, excluyente de responsabilidad penal, la improcedencia de la acusación por atipicidad absoluta o relativa, la falta de elementos de pruebas suficientes para determinar con certeza la responsabilidad penal del acusado, por ejemplo. Como bien puede apreciarse, ante la carencia de otra versión de los hechos relatados en la acusación o de argumentos idóneos para descalificar la valoración del material probatorio incriminatorio que destruyó definitivamente la presunción de inocencia,
La otra salida alternativa del acusado será la aceptación voluntaria de los cargos imputados a cambio de una terminación anticipada del proceso y una reducción de la pena, mediante un acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso o adhiriéndose al procedimiento abreviado, ya que plantear una defensa utópica o inalcanzable por falta de realismo, esta acabará perjudicando los intereses del acusado. A mi entender, como resulta evidente, la simple alegación del acusado o asesor jurídico defensor de que la actuación o resolución judicial combatida viola determinados derechos fundamentales, garantías, principios procesales en cualquier medio de defensa, incluido el juicio de amparo, encaminada a revertir sus efectos, resultará inútil o improcedente por la ausencia absoluta e incompleta de motivación y fundamentación y escasa idoneidad profesional si no se refutan debidamente sus términos y se explican de manera concreta y precisa el cómo efectivamente se produjo el perjuicio por la violación invocada. En atención a lo anterior, resulta ineludible que el profesional que ejerce la defensa técnica legal, tanto del acusado como de la víctima u ofendido, analice y conozca los hechos históricos que crearon el delito, la totalidad del material probatorio, incriminatorio que lo respalda y su vinculación con el acusado, los elementos constitutivos exigidos para la existencia del delito denunciado y las consecuencias que generan en el proceso, pues no podría defenderlo de algo que ignora. Además, debe tener la comprensión de algunas instituciones jurídicas de naturaleza civil, familiar, mercantil, involucradas en la configuración de determinados tipos penales, y pericia en el desarrollo del proceso, con la finalidad de alcanzar justicia. Ricardo Florentino García Córdoba es licenciado en Derecho por la UNAM, abogado litigante en materia civil, familiar, mercantil y penal, autor del libro El delito de fraude y sus modalidades. Juan Bruno Vilchis Cuevas es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, autor de múltiples ensayos. En el año 2008 fue maestro en la UNAM de Derecho Penal y Procesal Penal, abogado litigante en materia fiscal y penal. Filemón Amado Montalbán López es licenciado en Psicología y Derecho por la UNAM, abogado litigante en materia civil, familiar, mercantil y penal, capacitador para instituciones públicas en materia psicológica y jurídica.